Más de 300 escaladores han perdido la vida en el monte Everest, con casi 200 cuerpos aún esparcidos por sus laderas heladas. Conocidas como la zona de la muerte, las cimas más altas de la montaña ofrecen poca clemencia. El oxígeno escasea, las temperaturas se desploman y los errores menores a menudo resultan fatales. Las caídas desde crestas escarpadas, las avalanchas y el agotamiento son solo algunos de los peligros que cobran vidas cada año. Sorprendentemente, la mayoría de las muertes ocurren durante los descensos, cuando los escaladores empujan sus cuerpos exhaustos más allá de sus límites. Este relato se adentra en las escalofriantes historias de montañistas que cayeron hasta la muerte en el Everest. ¿Qué salió mal en esos momentos finales? ¿Y por qué la montaña sigue siendo un imán para una ambición tan mortal? El 21 de mayo de 2024, Daniel Patterson, un escalador británico de 40 años, y su guía, Pemba Sherpa, emprendieron lo que debería haber sido el final triunfante de una expedición cuidadosamente planificada. Habían alcanzado la cumbre del monte Everest esa mañana, situándose a 8.849 metros sobre el nivel del mar. Para Patterson, marcaba la culminación de un sueño de toda la vida y un año de preparación agotadora. Para Pemba, era otra escalada guiada que mostraba su resistencia y habilidad incomparables. Pero el descenso, donde ocurren la mayoría de los accidentes en el Everest, se convertiría en su perdición. La ruta hacia abajo estaba abarrotada. Los escaladores se movían en ambas direcciones, navegando por la cresta estrecha donde un paso en falso podría significar una caída mortal. Los atascos de tráfico se habían convertido en una realidad alarmante en el Everest, especialmente durante las breves ventanas de buen tiempo. La cresta estaba llena de escaladores enganchados a las cuerdas de seguridad fijas, avanzando lentamente a través del terreno peligroso. Este cuello de botella de personas, equipo y ambición añadía capas de riesgo a un viaje ya mortal. Las condiciones no ayudaban. Un clima inusualmente cálido había ablandado la nieve, creando suelo inestable bajo sus pies. Las cornisas, formaciones sobresalientes de nieve y hielo, bordeaban el sendero, aparentando ser resistentes pero propensas a colapsar bajo la más mínima presión. Patterson y Pemba conocían los peligros. Habían navegado exitosamente el escalón Hillary, un obstáculo empinado y notorio, pero su progreso se ralentizó al llegar a la cresta repleta de escaladores. Para descender más rápido, decidieron sortear la multitud. Esto significaba desengancharse de las cuerdas de seguridad, moverse alrededor de otros escaladores y volver a sujetarse. Una maniobra arriesgada que requería precisión y suerte. Era una elección que muchos escaladores enfrentaban en tales condiciones, donde los retrasos podían llevar al agotamiento del oxígeno o al empeoramiento del clima. Pero en el Everest, los riesgos se multiplican. Alrededor de las 10 de la mañana, el desastre golpeó. Mientras Patterson y Pemba se movían para pasar a un grupo más lento, la cornisa debajo de ellos colapsó. Una sección masiva de nieve y hielo se desprendió con un sonido ensordecedor. El suelo bajo ellos simplemente se desvaneció. La cuerda fija salvó a algunos escaladores, deteniéndolos bruscamente, pero Patterson y Pemba, habiéndose desenganchado para pasar, no tenían tal salvavidas. Cayeron con la nieve que se desplomaba, rodando por la cara de Kangshung, una caída vertical directa hacia las profundidades del Tíbet. La escena fue caótica. Los escaladores en la cresta se quedaron helados, mirando el espacio vacío donde había estado la cornisa. Algunos miraron hacia abajo, esperando contra toda esperanza ver señales de los hombres caídos, pero la inclinación de la pendiente hacía imposible ver algo abajo. La zona de la muerte, como se llama a esta área por encima de los 8.000 metros, es implacable. El oxígeno escasea y los esfuerzos de rescate son casi imposibles. La dura verdad se estableció rápidamente. No habría regreso para Patterson y Pemba. Las noticias de la tragedia se extendieron rápidamente a través de comunicaciones de radio a los campamentos inferiores. En el campamento base,
escaladores y guías supieron que el colapso había cobrado 2 vidas. La pérdida de Pemba, un sherpa respetado y hábil, envió ondas de choque a través de la comunidad montañista. Patterson también fue llorado. Había estado escalando para recaudar fondos para una familia afectada por el cáncer, haciendo su viaje profundamente personal y desinteresado. Sus muertes se sintieron tanto trágicas como sin sentido. Mientras pasaban las horas, los escaladores restantes enfrentaron su propia crisis. El colapso de la cornisa había creado un hueco en la ruta, dejándolos varados. Los suministros de oxígeno eran limitados y el riesgo de quedarse quietos crecía minuto a minuto. Un guía, Bajak Amala, tomó el liderazgo. Enganchándose a la cuerda restante, creó cuidadosamente un sendero a través de la nieve inestable. Uno por uno, los escaladores siguieron, su concentración como una navaja. Cualquier paso en falso podría llevar a otra catástrofe. Los esfuerzos para recuperar los cuerpos comenzaron al día siguiente, pero las posibilidades eran escasas desde el principio. La cara de Kangsung es una de las áreas más peligrosas del Everest, una extensión empinada y vasta de hielo y roca. Los rescates en helicóptero eran imposibles debido a la ubicación, que caía en el lado tibetano de la montaña. A pesar de las búsquedas desde la cresta y los escaneos aéreos, ni Patterson ni Pemba fueron encontrados. La dura realidad del Everest los reclamó como ha hecho con tantos otros. Sus muertes reavivaron debates sobre la sobrepoblación y comercialización del Everest. La montaña se había vuelto cada vez más congestionada, con permisos entregados en números récord. En 2023, un año antes de la escalada de Patterson, la sobrepoblación contribuyó a la temporada de escalada más mortal en la historia del Everest. Los críticos argumentaron que estas condiciones convirtieron el Everest de un desafío élite en un atasco de tráfico peligroso. Para Patterson y Pemba, el sueño del Everest terminó en tragedia. Su pérdida se convirtió en otro capítulo en la historia inquietante de la montaña. El 16 de mayo de 2006, Thomas Olsson se encontraba en la cumbre del Everest. Un aventurero sueco y esquiador extremo, Thomas había pasado años preparándose para este momento. Había escalado picos alrededor del globo, conducido miles de kilómetros para llegar al campamento base del Everest, y entrenado implacablemente en Chamonix. Esta escalada no se trataba solo de alcanzar la cumbre. Thomas tenía un objetivo más grande. Quería esquiar por la cara norte del Everest, un logro que pocos habían intentado siquiera. Thomas y su compañero noruego, Tormod Grandheim, emprendieron una expedición ambiciosa esa primavera. Planearon escalar la montaña por la ruta Mallory y esquiar por el Gran Couloir, también conocido como el Couloir Norton. Esta ruta es una de las más peligrosas en el Everest. Empinada, expuesta e implacable. La escalada comenzó en el campamento base avanzado y durante 2 días agotadores se empujaron hasta la cumbre, llegando a la cima al mediodía del 16 de mayo. Ya habían soportado una escalada de 14 horas a través de una tormenta de nieve. Exhaustos pero determinados, Thomas esperaba que su fuerza se mantuviera para el peligroso descenso en esquí. Después de un breve descanso, comenzaron su descenso. La primera sección los llevó a un barranco estrecho sobre el Couloir. Aquí el desastre golpeó. El esquí izquierdo de Thomas se rompió justo detrás de la fijación. En el Everest, un esquí roto puede ser una sentencia de muerte. Thomas y Tormod trataron de arreglarlo con cinta y equipo de escalada, pero la reparación era débil. Siguieron adelante, sabiendo que el tiempo estaba en su contra. No tenían más opción que hacer rappel. Cuando llegaron a un acantilado rocoso de aproximadamente 45 metros de altura, encontrar un anclaje seguro fue difícil. La roca era sólida y había poco hielo para sostener las cuerdas. Improvisaron usando 2 bastones de nieve y un piolet para anclar la cuerda. Thomas, cargado por el esquí roto, descendió primero.
Aproximadamente 30 metros abajo, el anclaje falló. Thomas cayó en el Couloir Norton, desplomándose de 10 a 15 metros antes de golpear el suelo. El impacto probablemente lo dejó inconsciente. Incapaz de detenerse, se deslizó más abajo por la cara empinada. Tormod, observando indefenso, trató de asegurar el anclaje, pero era demasiado tarde. La caída de Thomas continuó 2.500 metros verticales hasta que desapareció en el glaciar Rongbuk medio. Para Tormod, la pesadilla estaba lejos de terminar. Momentos después de la caída de Thomas, su máscara de oxígeno se rompió. Ahora tenía que navegar el descenso traicionero sin oxígeno suplementario. Cuidadosamente, descendió el acantilado rocoso usando una cuerda en la que ya no confiaba. Desde allí, esquió por el Couloir solo, retrasando el sendero de Thomas. Encontró el piolet y los crampones de Thomas, pero no vio señales de que Thomas hubiera tratado de detener su caída. La nieve estaba intacta, confirmando el peor temor de Tormod. Thomas había perdido la conciencia después de la caída inicial. Tormod continuó su descenso, llegando al Col Norte de manera segura, pero la pérdida de su compañero pesaba mucho en él. Thomas había sido más que un compañero de equipo. Era un amigo y compañero aventurero, alguien que compartía su sueño de empujar los límites en los entornos más duros del mundo. De vuelta en la montaña, la búsqueda de Thomas comenzó. Un equipo de Sherpas, junto con los colegas de Thomas, Fredrik Schenholm, Olof Sundström y Martin Letzter, peinaron la cara del Couloir. El 17 de mayo, encontraron el cuerpo de Thomas a una altitud de 6.700 metros. Fue un descubrimiento devastador. Para prevenir más riesgos, los Sherpas movieron su cuerpo 300 metros más abajo, fuera de la zona de avalanchas. Al día siguiente, un helicóptero transportó a Thomas desde la montaña. Las noticias de la muerte de Thomas se extendieron rápidamente. Fue la 8ª fatalidad en el Everest esa temporada, una estadística sobria, incluso para un lugar donde la muerte es común. Thomas había sido un escalador experimentado, meticuloso en su preparación, pero en el Everest, incluso los aventureros más hábiles están a merced de la montaña. El sueño de Thomas, de esquiar la cara norte del Everest, era parte de un proyecto más grande para esquiar las 7 cumbres, los picos más altos de cada continente. Si hubiera sobrevivido, planeaba abordar el monte Vinson en la Antártida, pero el Everest reclamó su vida, dejando su ambición sin terminar. Años antes, la montaña tomó otra vida, una profundamente ligada a la comunidad Sherpa y un hombre cuyos logros en el Everest permanecen legendarios. Babu Chiri Sherpa nació en la región de Khumbu de Nepal, rodeado por los picos imponentes del Himalaya. Para él, las montañas no eran solo un telón de fondo, eran una forma de vida. Como muchos Sherpas, comenzó trabajando como porteador en su adolescencia, ayudando a los escaladores a cargar equipo por las laderas del Everest. A los 16 años, oficialmente comenzó su carrera, mostrando la fuerza y habilidad que lo definirían como uno de los mejores Sherpas en la historia. Con el tiempo, Babu logró lo que pocos podían. Escaló el Everest 10 veces, un logro extraordinario en sí mismo, pero su verdadera fama vino de los récords que estableció. En 1999, pasó 21 horas en la cumbre sin oxígeno suplementario. La mayoría de los escaladores solo pueden manejar unos pocos minutos en la cima, pero Babu se quedó durante el día y hasta la noche, empujando los límites de la resistencia humana. En otra hazaña, escaló la montaña en solo 16 horas y 56 minutos, completando una escalada que típicamente toma días. Los logros de Babu se extendieron más allá de los récords personales. Se preocupaba profundamente por su comunidad en la región de Khumbu, donde la educación y la atención médica eran escasas. Habiendo crecido sin educación formal, soñaba con construir escuelas para sus hijos y otros en la región. Recaudó dinero para estos proyectos a través de sus escaladas, esperando mejorar las vidas de las futuras generaciones. En 2001,
Durante su 11ª expedición al Everest, Babú estaba una vez más en la montaña que amaba. En el campamento 2, ubicado a 6.500 metros, fue visto caminando cerca del borde del campamento, posiblemente tomando fotos. Los detalles exactos permanecen poco claros, pero se resbaló y cayó en una grieta. Su ausencia no fue notada hasta la hora de la cena, cuando otros en el campamento se dieron cuenta de que no había regresado. Se formó un grupo de búsqueda, y a la medianoche descubrieron la grieta en la que había caído. La caída había sido fatal. A la mañana siguiente, 2 sherpas descendieron al hueco estrecho para recuperar su cuerpo, trabajando cuidadosamente a través de bloques de hielo. Después de 2 horas, aseguraron sus restos y lo trajeron a la superficie. Tomó casi 60 sherpas 8 horas transportar su cuerpo montaña abajo, navegando la cascada de hielo y las grietas de vuelta al campamento base. La muerte de Babú fue una pérdida profunda. A solo 33 años, ya había logrado más de lo que la mayoría de los escaladores hacen en toda una vida. Sus récords en el Everest permanecen sin igual, pero su mayor legado puede ser el trabajo que hizo por su comunidad. Las escuelas que ayudó a financiar trajeron educación a una región que no tenía ninguna, y su fundación continúa apoyando proyectos de desarrollo en Khumbu. La historia de Babuchiri Sherpa es una de triunfo y tragedia. Su vida fue un testimonio del potencial humano, pero terminó en la misma montaña donde había logrado tanto. Hoy, su nombre está grabado en la historia del Everest, recordado como uno de sus mejores escaladores y un símbolo del espíritu indomable. Conocido como la máquina suiza, Ueli Steck era un escalador que había pasado años redefiniendo lo que se podía lograr en las montañas. Nacido en 1976, Ueli creció en el valle de Emmental en Suiza. De niño, mostró un talento natural para los deportes de resistencia, jugando hockey y acompañando a su padre en tours de esquí. A finales de la adolescencia, estaba escalando algunos de los picos más desafiantes del mundo, incluyendo la cara norte del Eiger a solo 18 años. Durante las siguientes 2 décadas, estableció récords de velocidad y logró primeros ascensos alrededor del globo, ganándose una reputación como uno de los mejores alpinistas de su generación. La filosofía de escalada de Ueli era simple pero exigente. Se enfocaba en velocidad, eficiencia y precisión. Sus ascensos en solitario de picos como el Eiger, Annapurna y Shishapangma empujaron los límites de la capacidad humana. Para 2017, estaba listo para su próximo gran desafío, la travesía Everest-Lhotse. El plan era ambicioso: escalar el Everest por el Couloir Hornbein, una ruta increíblemente empinada y raramente escalada, y luego atravesar al Lhotse, el 4º pico más alto del mundo, todo sin oxígeno suplementario. Era una combinación que nadie había logrado nunca. Ueli llegó a Nepal en abril de 2017, acompañado por su compañero de escalada, Tenji Sherpa. Caminaron al campamento base del Everest y comenzaron a aclimatarse para la escalada. Sin embargo, los contratiempos tempranos complicaron sus planes. Tenji sufrió congelación durante un transporte de suministros al campamento 2, forzándolo a quedarse atrás y recuperarse en el campamento base. Ueli siguió adelante, usando el tiempo para explorar la ruta y desarrollar su fuerza. Escaló en solitario partes de la cresta oeste y subió del campamento base al campamento 3 y de vuelta en un solo día, una hazaña que tomaría a la mayoría de los escaladores varios días. Los preparativos de Ueli fueron intensos pero calculados. Conocía los peligros de la escalada de gran altitud, especialmente sin oxígeno. Aún así, se sentía listo. A los 40 años, creía que estaba en la mejor forma de su vida, habiendo pasado semanas corriendo senderos a elevaciones de hasta 20.000 pies. Su confianza era inquebrantable y su emoción por la expedición era clara. Sin embargo, Ueli también era alguien que tomaba decisiones rápidamente, a menudo cambiando sus planes en el momento. El 29 de abril, Ueli envió un mensaje de texto a Tenji
desde el campamento 2, diciendo que planeaba escalar Nuptse a la mañana siguiente. Nuptse, un pico de 7.861 metros cerca del Everest, no era parte de su plan original. Welly lo describió como el postre, un objetivo secundario para abordar después de completar la travesía Everest Lodge. Escalarlo ahora en lugar de después sorprendió incluso a Tengi, pero para Welly tenía sentido. Las condiciones en Nuptse se veían buenas y ofrecía una oportunidad de aclimatarse mientras hacía algo desafiante. No respondió a la pregunta de seguimiento de Tengi sobre escalar solo. Temprano a la mañana siguiente, 30 de abril, Welly partió del campamento 2. Alrededor de las 4:30 de la mañana, comenzó a subir el glaciar con un escalador francés, Yannick Graziani, quien estaba intentando el Everest sin oxígeno. Los dos se separaron cuando Graziani se dirigió hacia el campamento 3 y Welly se desvió a la derecha hacia Nuptse. Varios escaladores y sherpas lo vieron escalando la cara cuando amaneció. Se movía rápidamente, ascendiendo con la precisión que había definido su carrera. Nadie sabe exactamente qué pasó después. Welly fue visto por última vez aproximadamente 300 metros debajo de la cumbre de Nuptse. Poco después, cayó aproximadamente 900 metros por la cara norte de la montaña. Testigos de otras expediciones vieron la caída, pero no pudieron decir que la causó. Su cuerpo fue encontrado en el CWM occidental entre los campamentos 1 y 2. Las noticias de la muerte de Welly se extendieron rápidamente, conmocionando a la comunidad escaladora. ¿Cómo podía alguien tan hábil y experimentado como Welly caer? Algunos especularon que se resbaló en hielo o nieve, un peligro común incluso para los mejores escaladores. Otros sugirieron fatiga o un paso en falso en el aire delgado de gran altitud. La causa exacta permanece siendo un misterio. La muerte de Welly dejó un vacío profundo. No era solo un montañista, era un innovador, alguien que había inspirado a innumerables escaladores con sus logros y filosofía. Sus hazañas, como escalar en solitario la cara sur del Annapurna o establecer récord de velocidad en el Eiger, eran legendarias. Sin embargo, también era conocido por su humildad y generosidad, a menudo siendo mentor de escaladores más jóvenes como Tengi Sherpa. Al final, el Everest reclamó otra vida ese día, añadiendo otro capítulo a su larga y trágica historia.